Entonces, muy buenos días. El tema que vamos a ver hoy son las generalidades del control fiscal, ¿sí? Dentro de estas generalidades, pues tenemos varios temas. El primer tema es la evolución que ha tenido el control fiscal en Colombia, ¿cierto? Vamos a ver el marco jurídico en que se desenvuelve el control fiscal. Vamos a ver el concepto que tenemos con el último acto legislativo del año 2019, cambió la parte de control fiscal y vamos a mirar el concepto de qué significa control posterior y selectivo. Entonces, dentro de la evolución del control fiscal, tenemos 5 etapas. Siempre desde que se manejen recursos públicos, necesariamente debe existir algo de control, ¿sí? Entonces, lógicamente, a partir del descubrimiento y la colonia de América, comienza a tenerse control sobre los recursos que maneja la corona, ¿sí? Después pasa a una segunda etapa, que es la etapa de la república, cuando ya llega la independencia, ¿sí? Y entonces esa nueva administración con que en controles implementa. Luego viene una tercera etapa que se denomina hacienda pública y esa etapa es enmarcada, digamos, por la crisis económica mundial sobre los años 1920 aproximadamente, cuando esa crisis financiera mundial dio pie a que la gran mayoría de países en el mundo pues se organizara financiera y fiscalmente y lógicamente esa crisis mundial trajo consigo muchos cambios en el control fiscal. Luego viene la reorganización del control fiscal en Colombia y como último, pues vamos a mirar los cambios que trajo la constitución política de Colombia en relación con el control fiscal. Entonces, hablemos de la primera etapa que se llama etapa 1, que es descubrimiento y colonia. ¿Sí? Entonces, lógicamente, cuando comienza el descubrimiento de América y todos los españoles a colonizar Colombia, pues lo primero que se hacía era llevarse en el oro, ¿cierto? Entonces, la vigilancia que se implementó inicialmente era sobre los monarcas. El monarca era un jefe, era el encargado dentro del descubrimiento de administrar los bienes y entonces esa vigilancia se ejercía sobre ese monarca, ¿sí? No existía supervisión sobre los bienes que en su momento tenía el Estado español, ¿cierto? Sino solamente sobre los bienes o dineros que en este caso solamente bienes que podían extraer de esta zona del país de América para transportar hacia España. Más adelante, ya cuando comienza a establecerse de alguna manera administrativa en la etapa de la colonia, se crea esta figura que la llamaron lugarteniente de los contadores mayores de Castilla. Y ese lugarteniente, pues, simplemente comenzó a ejercer, él era el cargo que se creó en su momento por la corona española para ejercer el control de los bienes en cada uno de los virreinatos de América, ¿cierto? Posteriormente, ese lugarteniente es eliminado y se crea ya como una institución, ¿sí? En este caso, este lugarteniente era un cargo creado. Ahora ya cambia de una persona para ya una entidad y se crea el Tribunal de la Real Audiencia de Santo Domingo y esa era la entidad por parte de la corona española que vigilaba a todos los altos funcionarios de la corona acá en tierras americanas y se encargó de fiscalizar a todos los virreyes, ¿sí? Entonces, ya posteriormente, para los años 1604, se crea por parte de la corona de España los tribunales de cuentas,
¿sí? Que este Tribunal de Cuentas ya pasa a ser lo que es una Contraloría, ¿sí? Que eran los encargados de ejercer el control fiscal y que lógicamente esa Contraloría tenía como aspecto específico, pues lógicamente hacer gestión fiscal de los virreinatos. O sea, cada virreinato pues tenía que rendirle cuenta y control a los tribunales de cuentas. Luego tenemos una segunda etapa, que es la etapa de la República. Ya cuando se da todo el movimiento de la independencia, pues lógicamente se instala un gobierno local acá en la Gran Colombia. ¿Sí? El primer gobierno, pues lógicamente, inicialmente Simón Bolívar fue el encargado de administrar y ejecutar toda la parte de las políticas en Colombia, en la Gran Colombia, y cuando se inicia para el año 1819, se nombra, pues, lógicamente, a Simón Bolívar como primer presidente. Dura muy poco tiempo y, lógicamente, comienza a organizarse de alguna manera el Estado colombiano, ¿cierto? En ese Estado colombiano, pues comienzan lo primero que tienen que hacer es administrar, comenzar a cobrar también impuestos, ¿sí? Porque todo Estado colombiano todo Estado en el mundo para poder funcionar necesita de los impuestos, ¿sí? Si hay una de las cosas de los puntos más importantes, más álgidos que dio pie para el movimiento independentista fueron los impuestos, ¿sí? Porque la gente estaba cansada de tantos tributos que estaba cobrando la corona española, ¿sí? Eso fue uno digamos, de los ejes fundamentales que creó y movilizó a la gente para independizarse, ¿sí? Por tanto, exceso de impuestos, ¿sí? Nada diferente a lo que hoy existe, ¿no? Si nosotros comparáramos los impuestos que existían en su momento a los impuestos que existen hoy, pues lógicamente hoy hay muchísimos más impuestos de los que pudieran quedarse. Y lógicamente esa república nueva tenía que comenzar a implementar impuestos para poder, digamos, estar funcionando. ¿Sí? Entonces, lógicamente, se redujeron impuestos, siguieron cobrando algunos impuestos, pero principalmente lo que hizo esa república nueva fue eliminar los impuestos para los indígenas. En ese tiempo era, digamos, la gran mayoría de personas eran indígenas, ¿sí? Entonces, inicialmente no se le cobraba a los indígenas, pero cuando se dieron cuenta de que lo que pagaban las demás personas era muy poco insuficiente, pues después comenzaron nuevamente a hacer reformas tributarias para gravar a todo el mundo, incluidos los indígenas, ¿sí? O sea que eso de las reformas tributarias, eso viene de vieja data, desde que se inició la República, cada presidente ha pasado y ha hecho sus propias reformas. Cuando se estaba estableciendo la República como Estado colombiano, y miró también que se debía controlar los recursos públicos, o sea, ejercer un control fiscal, entonces se instituyó o se estableció una ley que se conoce como Ley Principal contra los Empleados de Hacienda, ¿sí? Esa era la ley que reglamentaba el manejo de los recursos públicos y también en esta ley de alguna manera se establecían las sanciones que debían a someterse los funcionarios públicos que de alguna manera efectuaran fraude a las arcas del Estado colombiano. Entonces, dentro de esa primera ley, por decirlo así, esa primera ley de control fiscal, pues, aunque no era un propio control fiscal, pero digámoslo de esa manera, incluía medidas drásticas como la pena de muerte, ¿cierto? A los funcionarios que se les probara que ha efectuado un fraude o una malversación de los bienes públicos, la sanción era pena de muerte, ¿sí? Sería una muy buena medida
en estos tiempos de tanta corrupción, ¿cierto? Incluir un tipo de esas penas a ver si de pronto nos librábamos de poco de tanta corrupción. Esto se llamó Ley Principal contra los Empleados de Hacienda. Esta república comenzó pues, para los años 1819, ¿cierto? Que fue cuando inició la independencia, se declaró la independencia, pero esta etapa está marcada desde 1821 hasta el año de 1923. ¿Por qué se escoge a partir de 1821? Porque en este 1821 es cuando nace esta ley, ¿sí? Y esa ley, como es el impacto más grande, es la primera ley donde se habla del control de los recursos, pues la que enmarca el inicio de esta etapa y pues en ese tiempo el presidente de la República era el general Santander, ¿sí? Porque lógicamente estaban haciendo ya corruptos, fraudes y había que ponerle, digamos, algún control a todo este manejo de los recursos. En ese tiempo, pues lógicamente las cuentas del Tesoro Público, con esta ley, además de las sanciones que se estableció para todos los funcionarios que se robaban la plata, pues también estableció que todo el Estado colombiano debía comenzar a dar un reporte a la comunidad del manejo de los recursos, que esto también fue novedoso. Entonces, las cuentas del Tesoro Público se imprimirían cada año. O sea, ¿qué significa eso? Que iban a sacar un informe sobre los gastos del Estado colombiano y se lo iban a dar a la comunidad para que la comunidad conociera en qué se estaba gastando la plata el Estado colombiano. Y también se instituyó, o con esta ley se creó, el Tribunal Mayor de Cuentas, ¿sí? Ese Tribunal Mayor de Cuentas, pues su función era llevar la contabilidad del gasto público, o sea, los registros de los ingresos y los gastos que tenía el Estado colombiano, y también esta ley principal contra los empleados de Hacienda también incluyó la creación de la Superintendencia General de Hacienda. Esta Superintendencia General de Hacienda era quien iba a efectuar el control y de los manejos o sea, de todos los recursos. Entonces, aquí ya claramente vemos tres instituciones que lógicamente quienes ejecutan todos los dineros que se recaudaban, ¿sí? Que era el presidente y por decirlo así, la parte de la rama ejecutiva, el Tribunal Mayor de Cuentas, que era los que tenían que llevar la contabilidad de los gastos públicos, y la Superintendencia General de Hacienda, que era quien revisaba y controlaba y de alguna manera podía sancionar aplicando la ley principal contra los empleados de Hacienda. Como este periodo es un periodo muy largo, ¿cierto? Va de 1821 a 1923, se tuvo muchos cambios frente a las instituciones que hacían el control, ¿cierto? Entonces, ya en 1832 aparece una nueva figura que se llama Contaduría General de Hacienda, ¿sí? Esa era Contaduría General de la Hacienda, pues iba a tomar la contabilidad de la parte presupuestal. En 1847 aparece una nueva entidad que es la que va a hacer el control, que se llama Corte de Cuentas. Esa Corte de Cuentas era la que encargaba de ejercer el control fiscal a todos los recursos en su época. En 1850 aparece la Oficina de Cuentas, ¿sí? Que va a reemplazar la Corte de Cuentas, y esta Oficina de Cuentas era conformada por 5 miembros que eran nombrados por el Congreso. Y en 1873 se expide el primer Código Fiscal, ¿cierto? La primera, por decir algo, la primera norma que establece el Código Fiscal, y se vuelve a crear la Corte de Cuentas, pero pues lógicamente
esta Corte de Cuentas ya era como, como tener ahí hoy las altas cortes, ¿sí? Esta Corte de Cuentas estaba compuesta por 10 magistrados que eran elegidos por el Congreso de la República, ¿sí? Que es, digamos, de ahí se enmarca la etapa, se termina la etapa número 2. Luego iniciamos, lógicamente, con la etapa número 3, que la denominamos Hacienda Pública. Esta etapa va entre los años 1923 y 1975. En esta etapa, en estos días, por los primeros días del siglo XX, se tuvo muchos sucesos a nivel mundial que generaron esa crisis económica mundial, ¿no? Se tuvo la Primera Guerra Mundial, la pandemia por la gripe española que se llevó muchísimo, se murió mucha gente, ¿sí? Y todo esto suscitó una gran crisis económica mundial. Colombia no fue ajeno a esa crisis económica mundial. La gran mayoría de naciones hicieron sus evaluaciones, sus estudios para superar la crisis económica. Para Colombia, digamos, por influencia de los Estados Unidos, pues contrata la misión Kelmerer, y esa misión Kelmerer es la que da inicio a esta nueva etapa de control fiscal. ¿Cuál era el objetivo principal de la misión Kelmerer? Era organizar las finanzas del Estado colombiano. Por eso la denominamos Hacienda Pública, porque esta misión se encarga, cuando hablamos de Hacienda Pública, estamos haciendo referencia a todo el manejo de los dineros de la nación. ¿Sí? Cuando hablamos de Hacienda significa eso, la administración de los recursos públicos. Entonces, lo que precisamente hace la misión es establecer medidas tendientes a la organización de la hacienda pública en Colombia. Y también esta misión, pues lógicamente, dentro de lo que tiene que ver con el control fiscal, hace dos anotaciones muy importantes, y es que se crea la Contraloría General de la Nación. Y esa Contraloría General de la Nación desde ese tiempo subsiste hasta estos días. Conocemos nuestra Contraloría General de la Nación. Y adicionalmente, la misión Kelmerer organizó todo el sistema bancario, ¿sí? Que fue uno de los aspectos más importantes. Ahora bien, ¿para qué se generó esta misión Kelmerer? De acuerdo a los libros de historia, prácticamente fue una exigencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Colombia iba a recibir unos recursos por la venta de Panamá, por decirlo así, ¿cierto? Por la venta de Panamá, aunque pues creo que, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, dentro de lo que he leído, Colombia recibió 25 mil millones de dólares por la independencia de Panamá, ¿sí? Porque eso, ¿por qué lo hizo el Estado colombiano? Pues lógicamente por la misma crisis económica. Adicionalmente, llegaron dos compañías muy grandes que se establecieron en Colombia porque iban a generar mucho empleo para la reactivación económica. Entonces, esas dos situaciones enmarcaron a que se diera la misión Kelmerer para organizar las finanzas del Estado colombiano, ¿sí? ¿Qué aspectos relevantes se dieron con la misión Kelmerer? Entonces, estamos diciendo que el Estado colombiano se organizó fiscalmente. Entonces se reorganizó todo el sector bancario. Entonces aparece el Banco de la República como el banco superior, así tal como lo existe hoy, o sea, el banco único banco que está por encima de todos los bancos, o sea, el banco emisor, ¿cierto? El que maneja y puede emitir
el dinero legal colombiano, ¿sí? Tal como hoy subsiste. Y también organizó y sacó la ley sobre establecimientos bancarios, ¿sí? En esa ley se creó la superintendencia bancaria y se dio toda una parafernalia y toda una normatividad en relación con los bancos y su funcionamiento, tal como lo existe hoy. También comenzó a organizar las finanzas, todo lo que tenía que ver con impuestos, y desde allí, desde esa misión Kermer, nace como el sistema tributario que hoy tenemos hoy en día, con todas las modificaciones que se pudieron dar en todos estos años, pero desde ese año se estableció la base tributaria, el manejo tributario en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, salió la ley de timbre, ¿sí? Se organizó la parte de aduanas y todo lo que tiene que ver con recaudación de rentas nacionales. Aparece la ley del impuesto de renta, ¿sí? Que en ese tiempo, pues lógicamente, tal como lo conocemos hoy con todas las modificaciones, pero que ese impuesto de renta viene desde ese tiempo. Nacieron una cantidad de impuestos, o sea, todo lo que fue el sistema tributario fue reorganizado. Dentro de lo que tiene que ver con el control fiscal, se saca una ley de la Contraloría, ¿sí? Esa ley de la Contraloría ya desaparece la Corte de Cuentas y aparece entonces la Contraloría General de la República, tal como la institución como se conoce hoy de manera independiente, ¿sí? Pero con controles previos, ¿sí? Y totales. Entonces, ahora vamos a mirar un poquito sobre esto, sobre los controles previos, en qué consistía, y lógicamente aparece la contabilidad presupuestal. Con la ley de la Contraloría aparece la contabilidad presupuestal como el primer estatuto de presupuesto que existe en la historia de Colombia. También la ley sobre la fuerza restrictiva del presupuesto que comienza a limitar, ¿cierto? De alguna forma el gasto público, ¿sí? Y se comienza a ejercer un control sobre el poder ejecutivo, ¿sí? Sobre la rama ejecutiva comienza a ejercerse un control. La iniciativa, digamos, esta etapa de Hacienda Pública, todos estos cambios se suscitaron en varias leyes, pero lo que tiene que ver con control fiscal es la Ley 42 de 1923. Es donde se instaura la Contraloría General de la Nación y mediante esta ley se crea el Departamento de Contraloría, ¿sí? Era un departamento administrativo que era totalmente independiente de la rama ejecutiva, ¿sí? Hasta esta fecha y hacia atrás, todo lo que era la Corte de Cuentas y todos los organismos de control hacían parte de la rama ejecutiva. Entonces, esta ley lo que hace es crear ese departamento de Contraloría de manera totalmente independiente para que controle las finanzas públicas, ¿sí? Entonces, eso es un gran paso. El que audita debe ser totalmente independiente a la administración, o sea, a la rama ejecutiva. Adicionalmente, le da unas facultades al Contralor para que pueda realizar ese control de las finanzas. Por ejemplo, dice, el Contralor tenía competencia exclusiva en todos los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas. O sea, el Contralor era el que manejaba todas las investigaciones fiscales y él era el único competente para realizar, o sea, exámenes, o sea, las investigaciones, formular glosas, o sea, los posibles hallazgos que se encuentren, y el fenecimiento de cuentas, que significa de que puede terminar un proceso fiscal, ¿sí? Es el único que tiene la competencia para poder terminar el proceso fiscal. Entonces, estábamos diciendo que se crea, con la ley 42 de 1923, se crea el Departamento de Contraloría, que era un departamento administrativo completamente independiente de la rama ejecutiva y que era el encargado de hacer el control de las finanzas públicas. Y que se le dieron unas facultades
muy importantes para poder ejercer el control fiscal al Estado colombiano. Al Contralor se le dio la competencia para todo lo que tiene que ver con el examen, glosa y fenecimiento de cuentas. El examen son las investigaciones, glosa, digamos, los hallazgos que encuentra el Contralor, y el fenecimiento de cuentas cuando, digamos, el funcionario demuestre y se termine la investigación. Adicionalmente, el Contralor tiene la facultad de solicitar informes financieros a cualquier entidad pública. ¿Sí? Cualquier Contralor, o sea, tiene amplias facultades para solicitar el informe que en su momento la Contraloría llegue a necesitar. Y aquí, dentro de los aspectos importantísimos de control, es que el Contralor tenía la potestad de refrendar toda erogación de fondos públicos. O sea, ellos podían de alguna manera verificar y poder establecer procedimientos para el manejo de los fondos públicos. O sea, además del control que tenía, como que tenían la potestad de establecer procedimientos, ¿sí? Procedimientos para que todas las instituciones, las entidades públicas en su momento pudieran ejecutar sus fondos públicos. Y también dice la norma que el Contralor podía dictar disposiciones que estarían sujetos todos para poder realizar pagos. O sea que por eso en su momento, cuando se creó la Contraloría General de la República, esa Contraloría era un control previo, ¿sí? Y total. Previo significa de que era antes de que se gaste la plata, se ejecute la plata, y total, ellos pueden lógicamente fiscalizar, inclusive establecer procedimientos para que las entidades puedan ejecutar sus recursos. ¿Sí? Esa, digamos, fue la primera ley donde se crea la Contraloría General de la República, y pues lógicamente de ahí en adelante pues se ha tenido muchas modificaciones. Esta etapa, como ya lo dije, va desde 1923 al año de 1975. ¿Cuáles han sido, digamos, algunas de las principales modificaciones? ¿Sí? Entonces, decreto 911 de 1932, la ley 58 del 46, la ley 151 del 151 de 1959, y en 1945 fue elevada a rango constitucional tal como existe hoy, ¿cierto? En 1945. O sea que es uno de los articulados que está dentro de la Constitución. Antes simplemente era una ley de la República, ahora ya hace parte de la Constitución Política de Colombia desde el año 1945. Y de esta manera, digamos, se desarrolló la etapa 3, Hacienda Pública. Luego viene la etapa 4, que es reorganización de la Contraloría, y esta etapa está enmarcada dentro de los años 1975 a 1991. Entonces, ¿qué pasó con la Contraloría? Como la Contraloría tenía un control previo, ¿sí? Y podría establecer cualquier tipo de procedimiento, la Contraloría se constituyó, digamos, en un ente en el cual entorpecía la ejecución de los presupuestos, ¿sí? Digámoslo así, de alguna manera entorpecía, porque todo tenía que pasar por la Contraloría. Entonces, habían muchos rezagos en la ejecución de los presupuestos, mucho rezago, y lógicamente eso impedía que el Estado fuera ágil para poder, digamos, de alguna manera comenzar a hacer la ejecución de todos los presupuestos de la manera eficaz. O sea que la Contraloría se estaba convirtiendo en un problema para poder, digamos, de alguna manera ser más ágil en la ejecución de todos los presupuestos. Entonces, siendo conscientes de esta situación,
se establece o se aprueba la Ley 20 de 1975. Esta Ley 20 es la que da el inicio a esta nueva etapa que se llama reorganización de la Contraloría. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere, cuál es el objetivo de esta ley? Es reorientar la Contraloría, que la Contraloría fuera ágil, ¿cierto? Que fuera más moderna con todos los cambios que en su momento ha traído la administración pública, ¿sí? Y que lógicamente tenía que ser más adecuado el rendimiento de los bienes e ingresos de la nación, ¿sí? Entonces, eso es lo que perseguía en su momento esta ley. Dentro de los logros que tuvo esta ley es que había mucha información, muchas normas sobre la Contraloría. Entonces, lo que hace esta ley es que unifica la legislación dispersa sobre control fiscal, ¿sí? Y la toma en una sola ley. Y adicionalmente, le otorga al Contralor facultades para fiscalizar no solo a las entidades estatales, sino también a las personas que dispongan o manejen bienes de la nación, que esto es algo novedoso en su momento. La Contraloría no fiscalizaba, sino única y exclusivamente las entidades públicas, ¿sí? Y no tenían ninguna injerencia sobre aquellos contratistas, ¿sí?, que disponían y ejecutaban esos recursos. Entonces, a partir de este año, del año 1975, se cambió esa panorámica y ya la Contraloría también ejerce ese control fiscal sobre todas las personas que dispongan o manejen bienes de la nación, tal como lo conocemos hoy. O sea, esta figura de también fiscalizar particulares, ejercer control fiscal sobre particulares, se estableció en la Ley 20 de 1975. Y adicionalmente, como ya en su momento existían las empresas industriales del Estado, se comienza a mirar, a establecer mecanismos de control específicos para estas empresas industriales y comerciales del Estado, basado en principios modernos de auditoría financiera. Entonces, ya comienza de alguna manera a modernizarse la Contraloría General de la República. Luego viene una etapa 5, que la etapa 5 está enmarcada por la Constitución Política de Colombia. A partir del año 1991, en el periodo de César Gaviria, donde se dieron muchas circunstancias, se estableció una Asamblea Nacional Constituyente y lógicamente da como resultado la nueva Constitución Política de Colombia del año 1991, que ya no es tan nueva, ¿no? Que fue permeada por fuerzas del narcotráfico, que se tuvo mucha injerencia de muchas partes involucradas en Colombia, pero que de alguna manera trajo consigo esa nueva Constitución Política de Colombia, con un panorama, pues lógicamente diferente al que se venía de la Constitución del 86, ¿sí? Antes era una república federal, ahora con la nueva Constitución es una república unitaria con independencia de sus entes descentralizados, ¿sí? Esta Constitución Política de Colombia pues trae o enmarca un nuevo esquema, ¿sí? Un nuevo esquema de administración del Estado colombiano. Y lógicamente, con la Constitución Política de Colombia trae nuevas formas de ejercer el control fiscal. Entonces, ¿qué cambios trajo la Constitución Política relacionado con el control fiscal en Colombia? Lo primero que se elimina, o el primer cambio importante, trascendental en el control fiscal, es que se elimina el control previo para dar vía libre al control posterior y selectivo, ¿sí? Uno dice, bueno, uno en los libros de la historia de Colombia
y que yo fui parte de, digamos, uno conoce de alguna manera cómo ha sido la evolución del presupuesto de Colombia, pues no hasta esos puntos de 1975, porque estaba ya muy bebecito, pero de lo que uno escucha es que realmente la Contraloría, antes de la Constitución Política de Colombia, tenía muchísimo poder. Todo pasaba por la Contraloría. Y lógicamente eso hacía que todo se rezagara, ¿sí? Todo se rezagara. Llegaba a la Contraloría y había que esperar mucho tiempo para que la Contraloría diera su visto bueno sobre la ejecución de los gastos y después sí se podía ejecutar, ¿sí? Por eso se trató de modernizar la Contraloría, pero con la etapa pasada, la que estábamos mirando, la ley 20 de 1975, pues a pesar de que se tuvieron cambios importantes, se seguía teniendo esa misma problemática. Entonces, la Constitución cambia su esquema de control fiscal y se establece el control posterior y selectivo, que más adelante vamos a hablar en qué consiste ese control posterior y selectivo. Y que gracias a ese cambio y gracias a la elección popular de todos los cargos públicos, de allí yo personalmente digo, bueno, o sea, eso está muy bien, ¿cierto? Es muy democrático la elección de los cargos públicos, ¿sí? Pero eso ha traído y ha desembocado lo que es el control posterior y selectivo y la elección democrática de los gobernantes ha traído consigo y ha desbordado la corrupción hasta donde ustedes conocen hoy conocerse como uno de los principales, Colombia como uno de los países más corruptos de todo el mundo, precisamente por esa situación, ¿cierto? Ha sido año tras año, se ha desembocado y se ha incrementado la corrupción y esa corrupción nace por los nuevos esquemas de control fiscal y democráticos que no estábamos de alguna manera preparados y todavía no estamos, nos seguimos siendo inferiores al reto y a la modernidad de administración pública. Sí, entonces, la Constitución Política de Colombia del 91 cambió el control previo por control posterior y selectivo. Eh, También dentro de las normas importantes o las facultades importantes que se le da a la Contraloría es que todos los organismos de control podrán tener facultades en jurisdicción coactiva. ¿Qué significa esto? Que hoy en día la Contraloría, uno de los principales objetivos del control fiscal es el resarcimiento del patrimonio público. O sea, el objetivo fundamental de la Contraloría, además de ejercer el control fiscal, es poder recuperar todos los dineros que de alguna manera se están perdiendo, ¿sí? Entonces, por eso se le da facultad en jurisdicción coactiva, poder llegar a coaccionar a todos los investigados para poder resarcir el patrimonio público. Adicionalmente, al control fiscal se le otorga una mayor eficiencia y mayor independencia en su gestión. Entonces, a partir de 1991, como ya está enmarcado en la Constitución Política, todo lo que tiene que ver con la Contraloría General de la Nación, ahorita vamos a mirar que todo esto nace de la Constitución Política y que se le enmarca una mayor independencia, ¿sí? La Contraloría es completamente independiente a todas las ramas y todas las entidades del Estado para que esta entidad pueda ejercer de manera eficiente y eficaz el control fiscal en Colombia. Y lógicamente, a partir de la Constitución Política del 91, pues el Contralor es elegido por el Congreso. Inicialmente, la Constitución se elegía por, primero, las altas cortes, cada corte tenía derecho a poner un ternado, o sea, se establecía una terna en la cual la Corte Constitucional ponía un candidato, el Consejo de Estado un candidato y la Corte Suprema otro candidato, ¿sí? Y de esa terna, pues el Congreso de la República era quien elegía al Contralor. Ahora, lógicamente, eso cambió a través del acto legislativo 2 de 2015
pues se hace una convocatoria pública, se da a través de una universidad, hace la evaluación y lógicamente el listado elegible se pasa al Congreso para que el Congreso en pleno pues sea el que va a elegir el Contralor General de la Nación. ¿Sí? Ese es, digamos, el proceso que actualmente está vigente en Colombia. Eso es lo que tiene que ver, digamos, con la evolución que ha tenido, el control fiscal en Colombia, ¿cierto? Ahora vamos a ver un segundo tema que es el marco jurídico del control fiscal, ¿sí? El marco, o sea, cómo está enmarcado en Colombia las normas que tienen que ver con la Contraloría General de la Nación y cómo el control fiscal está basado en qué normas, en qué leyes está basado para el desempeño y el desarrollo del control fiscal. Entonces, el 91, la Constitución Política del 91, en los artículos 119, artículo 267 y artículo 268, está enmarcada el desempeño y funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el control fiscal. Entonces, miremos, el artículo 119 de la Constitución Política de Colombia dice: la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. ¿Sí? Entonces, aquí se habla de gestión fiscal. Cuando hablamos de gestión fiscal es eficiencia del Estado colombiano en el manejo de los recursos públicos. ¿Sí? Eficiencia. El artículo 267, que pues esto es un fragmento de todo lo que tiene que ver con la Contraloría, ¿sí? Pero es la esencia de lo que establece sobre la Contraloría General de la República y el control fiscal. Y dentro del artículo 267 de la Constitución Política dice: el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Este artículo 267 pues le entrega la vigilancia de gestión fiscal a la Contraloría. Es mucho más amplio. Ustedes pueden revisar este artículo 267. Ahí se establece cuáles son las inhabilidades del Contralor, cómo se elige. Bueno, este es, digamos, el artículo más amplio en el cual se desarrolla la entidad de Contraloría General de la República. Y en el artículo 268 de la Constitución Política se establecen todas las atribuciones que tiene el Contralor General de la República. O sea, como podemos mirar, el control fiscal tiene nacedero en la Constitución Política de Colombia en estos tres artículos: 119, 267 y 268. Otra de las cosas importantes que trajo, lógicamente, la Constitución Política es todo el marco jurídico que se desarrolló a partir de ese momento, ¿sí? Por ejemplo, la Ley 42 de 1993. Eso es lo que nosotros conocemos como Estatuto de Control Fiscal, ¿sí? Con esta ley se está desarrollada todo lo que tiene que ver con el sistema de control fiscal y financiero en Colombia. O sea, esto es el que nosotros conocemos como Estatuto de Control Fiscal, Ley 42 de 1993, ¿cierto? Entonces, sistema de control fiscal y financiero de los organismos públicos en Colombia, ¿sí? Con la nueva Constitución Política de Colombia, hasta el 91, nosotros traíamos solamente el Estatuto de Presupuesto, ¿cierto? Contabilidad presupuestal, y también nace la contabilidad financiera. Entonces, a partir de la Constitución y toda una cantidad de leyes que se implementaron con base en la nueva Constitución, se desarrolla también el nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto que está vigente, y aparece la Contaduría General de la Nación, que es la que va encargada de llevar la contabilidad. Y hay dos aspectos importantes. Nace la contabilidad financiera y se reglamenta la contabilidad presupuestal,
¿cierto? Que eso es fundamental dentro de la parte del control fiscal. Otro nuevo decreto ley 267 de 2000. En esta decreto ley está establecido todo el funcionamiento de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Todas sus funciones, todas las dependencias, todo lo que tiene que ver con la Contraloría, el manejo administrativo de la Contraloría General de la República. Luego llega la ley 850 de 2003, donde aparecen las veedurías ciudadanas, donde se reglamenta, se establece todo lo que tiene que ver con veedurías ciudadanas. Y nosotros mirábamos en la clase anterior que estas veedurías ciudadanas podían participar en los procesos de planeación, ejecución y control fiscal. ¿Sí? Entonces, estas veedurías son parte esencial para el desarrollo del control fiscal, porque coayudan a los entes de control a establecer efectivos controles. Son las que pueden, las que están enfrente, al lado, anexo a todas estas ejecuciones presupuestales, y son las que de alguna manera se les facilita aún más poder interponer quejas a la Contraloría para que la Contraloría desarrolle sus investigaciones fiscales. La ley 1474 del 2011, ¿cierto? Pues no toda esa ley, en esta ley se dictan normas para fortalecer mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción. Entonces, como tener como la primera ley de anticorrupción en Colombia. Y lógicamente se establecen algunos parámetros de control de la gestión pública. Entonces, específicamente lo que tiene que ver con el control fiscal, en esta ley está enmarcado en los artículos 78, 123 y 127. ¿Sí? Digamos que de esta manera establecemos o quedó establecido el marco jurídico en Colombia. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el marco jurídico del control fiscal están establecidos en esas leyes, que para que ustedes tomen nota, porque lógicamente de ahí vamos a desprender de esas normas que nosotros miramos, acabamos de mirar, se va a desprender todo el contenido de esta materia de control fiscal. O, lógicamente todo tiene que ver con normas en Colombia, y pues lógicamente el control fiscal está enmarcado en todas esas lógicamente normas que acabamos de mencionar. ¿Qué es el control fiscal? Entonces, ya lo habíamos dicho, es la gestión fiscal. Él vigila la gestión fiscal, pero frente a la Constitución política, el artículo 267 establece el control fiscal como un control externo, ¿sí? Independiente, ¿sí? Completamente del Poder Ejecutivo y de todas las ramas y todas las instituciones que conforman la estructura del Estado colombiano. Y dice que el control fiscal es una función pública a cargo de la Contraloría General de la República, el cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares. ¿Sí? Entonces, ya lo habíamos traído con la Ley 20. Ahora, eso también quedó enmarcado dentro de la Constitución política, que no solamente vigila la gestión fiscal de las entidades públicas, sino de los particulares que manejen fondos o bienes de la nación. Y el último modificación que ha tenido el control fiscal y que se enmarca dentro de la parte jurídica es el acto legislativo 04, ¿sí? Del año pasado, del año 2019. Y aquí digamos que moderniza un poquito la definición del control fiscal, donde dice que la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos, que eso es lo que estamos conociendo de la Constitución, pero del 91, pero que también puede adelantar investigaciones encaminadas a obtener el resarcimiento de los bienes que han sido objeto de desviación del detrimento patrimonial por parte de los servidores públicos. Entonces, dentro de este acto legislativo se le vuelve a dar gran importancia al resarcimiento del patrimonio, porque no solamente las investigaciones y todo, sino recuperar la plática que de alguna manera se está perdiendo. Y ahora hablemos
de qué significa control posterior y selectivo. Entonces, podemos conocer cómo o qué podemos decir sobre control posterior. ¿Qué es control posterior? Entonces, significa de la Contraloría revisa a todas las entidades sometidas al control. O sea, a todos. Entonces, dentro de los sujetos sometidos a control, pues ya sabemos que están todas las entidades públicas y adicionalmente están todos los particulares que manejen fondos públicos. ¿Sí? Pero ese control posterior significa de que ese control fiscal se ejerce una vez se han cumplido, ejecutado o queden en firme. O sea, es el gobierno tiene toda la potestad para ejecutar los presupuestos y una vez que han sido ejecutados, la Contraloría inicia su proceso de investigación para ejercer el control de gestión fiscal en Colombia. Entonces, lógicamente, una vez se ha cumplido, ejecutado, quedado en firme todos los procesos de ejecución presupuestal, la Contraloría no se manifiesta de manera previa, ¿sí? No se manifiesta, es posterior, ¿sí? O sea, que tiene todas las facultades para poder controlar, pero de manera posterior, no previa, ni autoriza antes de que ninguna gestión antes de la ejecución, ni tampoco presta ningún tipo de asesoría a las entidades, porque todo ese control debe ser posterior. Y selectivo significa que la revisión de las actuaciones que realice la Contraloría es una muestra, ¿cierto? O un listado, ¿sí? De la totalidad de entidades o de la totalidad de particulares que manejen recursos públicos, pues simplemente la Contraloría va a realizar una muestra de esa entidad a las cuales le vas a realizar investigaciones fiscales. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el control posterior y selectivo. Muchas veces esa muestra puede ser elaborada a través de denuncias. Si hay denuncias por parte de particulares o demás entidades, pues se puede iniciar el proceso de control y hacer parte de esa muestra al cual se le va a efectuar la revisión. ¿Listo, muchachos?